Y vamos ahora a poner en contexto uno de los temas que hoy queremos entender más en profundidad. Tiene que ver con la NASA, que anunció que tiene previsto realizar uno de sus viajes más desafiantes. Y es que su objetivo será lanzar una sonda espacial para estar lo más cerca posible del Sol. Por primera vez, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio tiene como objetivo estar más cerca de la estrella solar. La sonda Parker será enviada el próximo año y emprenderá un viaje nunca antes hecho en la historia. Los datos enviados a la Tierra a unos 900 millones de kilómetros de distancia ayudarán a los científicos a entender por qué la atmósfera del Sol está más caliente que su superficie. También vamos a estar proporcionando información crítica que nos permitirá predecir mejor cómo el medio ambiente de nuestra Tierra responde al Sol. Estaremos haciendo avances críticos que nos permitirán predecir mejor el clima espacial. Esta tendrá que sobrevivir a temperaturas de hasta 1371 grados, ya que avanzará durante 7 años hasta lograr tener una distancia de 6,2 millones de kilómetros desde la superficie del Sol. Bien, y buscamos entender esta noticia con Juan Diego Soler, astrofísico, investigador del Instituto Max Planck en Alemania, con quien nos enlazamos a esta hora. Buenas noches, Juan Diego. Hola, Paula, buenas noches. Bueno, Juan Diego, ¿cuál es la razón para que se realice esta exploración al Sol? Bueno, esta sonda, la sonda solar Parker, va a ser un acercamiento sin precedentes al Sol para estudiar un fenómeno en particular, y es por qué la corona del Sol, que es esa capa del Sol que se ve durante los eclipses solares, es tan caliente. Resulta que el Sol, que es una estrella, está produciendo energía por reacciones nucleares, y su núcleo está a unos 16 millones de grados centígrados. A medida que uno va viendo capas más externas del Sol, como es natural, pues se va enfriando. Es como cuando ustedes están alrededor de una fogata y uno se va alejando de esa fogata, pues se espera que naturalmente, pues al alejarse de esa fuente de calor, pues la temperatura disminuya, hasta que la superficie del Sol está a unos 6.000 grados centígrados. Resulta que más allá de la superficie del Sol hay otra capa que se llama la corona solar, y es esa capa que se ve durante los eclipses de Sol, cuando la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra. Esa capa está emitiendo luz en altas frecuencias de ultravioleta y rayos X, porque está mucho más caliente que la superficie, está a unos 2 millones de grados centígrados. Y para nosotros es un misterio, y para los científicos que estudian el Sol es un misterio cómo se aceleran esas partículas y cómo se alcanzan esas temperaturas tan altas alrededor del Sol. Ese es el misterio que estamos buscando entender con la sonda solar Parker. ¿Qué esperan entonces, Juan Diego, encontrar? ¿Cuáles son como esas expectativas sobre los hallazgos? Bueno, esta sonda pues, va a ser un acercamiento al Sol sin precedentes. La última vez que estuvimos tan cerca del Sol fue en los 70s, cuando la sonda Helios B se acercó a unos 44 millones de kilómetros de la superficie del Sol. Esta vez vamos a estar a 6.2 millones de kilómetros del Sol. A esa distancia se esperan registrar los fenómenos electromagnéticos que producen la aceleración del viento solar. Es decir, vamos a entender cómo es que se calienta esa corona solar, y también cómo es que se aceleran esas partículas que se llaman viento solar, que en últimas son las que nosotros vemos cada vez que se produce una tormenta solar, eso que llamamos tormenta solar. Queremos entender más ese tipo de fenómenos, entonces vamos a tener primero observaciones de esos fenómenos electromagnéticos mucho más cerca del Sol que nunca antes. ¿Y más o menos en cuánto tiempo esperan ustedes empezar a recibir información enviada por la sonda? Bueno, la sonda tiene un viaje pues, que va a acercarse hacia el Sol usando el impulso gravitacional de Venus, pues por eso va a tardar un poco en llegar, pero esta sonda tiene una particularidad que no va a estar recibiendo y enviando datos todo el tiempo, sino va a tener ventanas de telemetría en las cuales va a estar enviando los datos. Entonces, el lanzamiento está programado para finales de julio del 2018. Pues estamos esperando que para el 2019 ya tenga las primeras observaciones y los primeros resultados. Esta investigación, Juan Diego, se pregunta también muchas personas si servirá para entender y prevenir el efecto de las tormentas solares en las comunicaciones en la Tierra. Claro, y
En ese orden de ideas, por ejemplo, nosotros tenemos el aporte de un científico colombiano, de Juan Carlos Martínez, que trabaja en un instrumento en particular que se llama FIELDS, que es un instrumento que mide los campos electromagnéticos alrededor del Sol. Es decir, la actividad del Sol en esas capas superiores que están siendo calentadas. No va a poder predecir directamente lo que va a suceder en la Tierra pues en tiempo real, pero sí va a permitir que a través de esas observaciones mucho más cercanas se pueda modelar cómo se produce la aceleración de esas partículas, cómo es que el Sol emite pues esos chorros de partículas que están cargados, que pueden afectar las o en muchos casos también pueden afectar las atmósferas de los planetas. Por ejemplo, en Marte se piensa que el campo magnético de Marte no fue lo suficientemente fuerte para conservar su atmósfera, y entonces en una de esas tormentas solares el viento solar pues despojó a Marte de su atmósfera. Entonces no es que eso nos va a pasar en la Tierra, pero sí es una forma de entender cuáles son los mecanismos que producen esa aceleración de partículas. Mucho se ha hablado de que el Sol se está apagando. ¿Esto qué tan cierto es? Y bueno, si es así, ¿cuáles serían las consecuencias en la Tierra, Juan Diego? Bueno, el Sol es una estrella y como todas las estrellas en el universo tiene un ciclo de vida. El Sol es una estrella relativamente joven, entonces no se va a apagar en poco tiempo, en menos de 1 millón de años. Entonces, pues el Sol se va a apagar, pero no es algo que vaya a suceder prontamente. Estoy mucho más preocupado por el calentamiento global y por el hecho que no estamos haciendo los esfuerzos efectivos para combatir esa amenaza. Pero bueno, volviendo al Sol, el Sol es una estrella y está gastando su combustible todo el tiempo. En el núcleo del Sol se están uniendo átomos de hidrógeno para producir helio, y eso produce una reacción bastante exotérmica, está produciendo bastante energía, entonces está produciendo energía el Sol. En algún momento se le va a acabar el hidrógeno que quemar, se le va a acabar el combustible que tiene pues, para producir esa energía, y tiene que cambiar de ciclo. Cuando el Sol cambie el ciclo a través del cual produce energía, el Sol se va a comenzar a expandir y a expandir y a expandir, y es posible que en esa expansión se comience a tragar a algunos de los planetas que están más cercanos. Como les dije, eso no va a suceder prontamente, pero pues es el destino del Sol, como es el destino de todas las estrellas, algún día apagarse o explotar en una supernova. Juan Diego, pues tiene usted razón, nos preocupa también a todos el tema del calentamiento global, y ahora pues Estados Unidos decide salirse de este acuerdo de París en un momento tan álgido para el planeta. Muchas gracias por acompañarnos, feliz amanecer para usted en Alemania, porque para usted ya es amanecer. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.